La rebelión de los colgados. Clasificación 863M T73 R47, ejemplar 1. Número de páginas 317. Lee Nelly Esmeralda Santillán Romero. En un ranchito que formaba parte de la colonia agrícola libre de Cuixín, en los alrededores de Chalchihuistán, vivía Cándido Castro, indio tzotzil, en compañía de su mujer, Marcelina de las Casas, y de sus hijitos Angelino y Pedrito. Su propiedad alcanzaba más o menos 2 hectáreas de un suelo pedregoso, seco, calcinado, que exigía un trabajo durísimo a fin de obtener de él el alimento necesario para los suyos. Los grandes terratenientes de los distritos de Jovel y de Chilum, a quienes se llama finqueros, habían intentado en varias ocasiones convencer a Cándido de que abandonara su miserable ranchito y se fuera con toda su familia a trabajar en calidad de peón. Los finqueros se hallaban constantemente a casa de familias indígenas, mano de obra indispensable para los trabajos de sus fincas, y empleaban los medios más carentes de escrúpulos para conseguir arrancarlos de sus pueblos y colonias. La posesión de esas familias era disputada entre los finqueros, como si se tratara de ganado sin hierro, cuya propiedad trataran de asegurar. Las disputas por la propiedad de las familias indígenas y de sus numerosos progenitores se eternizaban, se transmitían de padres a hijos y subsistían aun cuando el objeto de ellas hubiera desaparecido mucho tiempo atrás, no sabiéndose ya exactamente cuál era la causa del oído mortal entre algunos finqueros vecinos. Los jefes políticos, así como todos los otros funcionarios de la dictadura, se hallaban siempre naturalmente del lado de los poderosos finqueros, cuando se les pedía que despojaran a alguna familia indígena de su pedacito de tierra, declarándola desprovista de derechos o valiéndose de cualquier otro medio criminal. Inmediatamente lo hacían, dejando a las víctimas a merced del finquero. Este se encargaba de pagar las deudas de la familia y las multas exorbitantes que se infligían, por motivo de la mayoría de las veces inexistentes, pero que tenían por objeto ahogarla en deudas de tal manera que el finquero quedara en posibilidad de adquirir derechos absolutos sobre la familia. El hecho de que un finquero fuera pariente o amigo de un jefe político o de que asegurara a este o a cualquier otro miembro de la tiranía una existencia larga y fácil era suficiente para que la mano de obra indígena no faltara jamás en su finca. Cándido había podido conservar su independencia y vivir libremente gracias a su innata cautela de campesino, a su buen sentido natural y a la línea y conducta que se había trazado, de no ocuparse más de su tierra, de su trabajo, del bienestar de los suyos. La ranchería estaba compuesta por 5 familias que, como Cándido, pertenecían a la raza tzotzil. Sus tierras eran pobres como la suya, sus jacales eran de adobe, con techos de palma miserables. Llevaban una existencia tan dura como solo los humildes campesinos indígenas son capaces de soportar. Sin embargo, todos los esfuerzos de los finqueros para convertirlos en peones habían fracasado, al igual que con Cándido. Los indios no ignoraban que la vida de la finca les sería menos dura, pero preferían quedarse en su tierra árida y seca. Por ello, a la colonia se le llamaba Cuixín, que quiere decir ardiente, y vivir su vida precaria, con la agonía constante de ver destruidas sus cosechas, a perder su libertad, aun cuando a cambio de su servidumbre se les hubiera ofrecido el Edén. Preferían morir de hambre, libres, independientes, a engordar bajo las órdenes de un amo. Si se les hubiese preguntado el porqué de su elección, habrían contestado lo mismo que la vieja negra de Luisiana, esclava en su juventud, antes de la guerra de secesión. Entonces eran sus amos quienes debían de preocuparse por su existencia. Ella comía tanto como quería. Ahora vivía en una choza miserable y lavaba la ropa de sus vecinos para poder vivir, sin saber jamás si podría comer algún día
o al día siguiente, si se viera obligada a robar para vivir y si la meterían a la cárcel. Un día en que le preguntaron: «Pero vamos a ver, vieja, ¿es que no vivías mejor cuando eras esclava?», contestó: «Sí, antes vivía mejor, pero ahora soy feliz, porque no es el estómago lo único que hace feliz al hombre». Y en Quishin no era el estómago lo único que mandaba. Solo así podía explicarse cómo esos indios aceptaban su penosa vida, habiéndose podido dejar al finquero los ciudadanos de su estómago a cambio de la obediencia a sus órdenes. En el fondo de su alma, el indio cree más en la fuerza de su destino que en el poder de no importa que Dios. Sabe que haga lo que haga, no podrá escapar a ese destino. Cuando lo ve aproximarse, el indio se porta como todo ser humano y el puro instinto biológico de conservación lo empuja a resistir por todos los medios de que se dispone o por los que considera capaces de ayudarlo. Y entre los que se encuentra la invocación de los santos que se comunican, como todos sabemos, con Dios, pero sabe perfectamente que es como un centinela perdido y que si se opone a su destino es solo para retardar un poco la acción. Cuando Marcelina, la mujer de Cándido, cayó enferma súbitamente y cuando ninguno de los remedios habituales fue capaz de aliviar sus dolores, Cándido tuvo la intuición de que se encontraba en un momento crucial de su existencia. Marcelina tenía un dolor horrible del lado derecho del vientre. Decía sentir que se inflamaba de tal forma que parecía iba a reventar. La vieja partera de la familia declaró que tenía los intestinos hechos nudo. Para desanudárselos, le recetó purgas capaces de hacer desalojar el vientre a un elefante, y que solo vinieron a redoblar los dolores y las lamentaciones de la infeliz. Ahora sentía que tiraban de sus intestinos hasta desgarrárselos. La vieja partera opinó que aquello era la señal de una muerte próxima y aconsejó se enviara a uno de los niños a ver a Mateo para encargarle que fuera haciendo el ataúd a fin de dar cristiana sepultura a la pobre Marcelina. Pero la solución estaba muy lejos de satisfacer a Cándido. Él amaba a su mujer y no estaba dispuesto a dejársela quitar tan fácilmente. Decidió llevarla a lomo de mula hasta Jovel para que viera a un médico de verdad. Reunió hasta el último centavo que pudo encontrar en la casa, contó y recontó el dinero y se convenció de que su fortuna consistía en 18 pesos. Cándido no ignoraba que los doctores son como los curas y que nunca hacen algo gratuitamente. Sabía además que la enfermedad de Marcelina no era de aquellas por las que los doctores aceptaban el habitual pago de 1 peso. Cada paso de la mula arrancaba gritos de dolor a la infeliz. Cuando el camino se presentó más accidentado, Cándido decidió cargar a su mujer sobre la espalda y tomar a la mula por la brida, pero con ello no logró aliviar a Marcelina. Todo lo contrario. Ahora el peso de su cuerpo hacía presión sobre su vientre, que se apretaba contra el cuerpo de su marido, y sus sufrimientos fueron tan atroces que rogó a Cándido la volviera a sentar sobre la mula. Finalmente, suplicó que la bajara al camino, donde se tendería a morir en paz, pues sabía que su fin estaba próximo. Así permanecieron más de media hora, ella acostada sobre el dorso, él sentado a su lado al borde del camino, no sabiendo a qué santo invocar. De vez en cuando iba al arroyito que se hallaba del otro lado para traerle unos tragos de agua tibia. Al cabo de un largo rato apareció una caravana de indios que regresaban del mercado. Estos indios eran tzotziles y pertenecían al mismo pueblo de Cándido. Todos se detuvieron para refrescarse en el arroyo. ¿A dónde vas, Cándido?, preguntó uno de ellos. Hace mucho que levantaron los puestos del mercado. Es que Marcelina está muy mala, creo que se va a morir. Quería llevarla a Jovel para que la viera un doctor capaz de desanudarle los intestinos, pero no puedo llevarla sobre mi espalda porque grita, y sentada en la mula sufre mucho. Ya está medio muerta, ahora solo espero, porque así ya podré ponerla sobre la mula y regresar con ella a casa. Qué lástima, es tan joven y tan buena,
Tiene también nuestra casa, es tan trabajadora. Además, los niños se quedarán sin mamá. No hay que desesperarse, Cándido, dijo otro de los indios. Naturalmente, si Marcelina tiene que morir, morirá, pero ello no es seguro todavía. Espera tantito, te daremos una mano. Reúnen a sus compañeros, discuten algunos momentos y se aproximan a Cándido. Mira, la llevaremos cargando hasta Jovel. La cargaremos con tanto cuidado que ni cuenta se va a dar de que nos la llevamos. Cándido inclina la cabeza, agradeciéndole en silencio. Los indios se meten un poco entre la maleza, cortan ramas, las entretejen y sujetan, improvisando una camilla sobre la cual colocan a la enferma. Las mujeres y los niños se hacen cargo de los diversos objetos que la caravana lleva, y ésta emprende el regreso a Jovel. Llegaron, ya avanzada la tarde, a casa del doctor, quien después de palpar el sitio dolorido, declaró: «Es necesario operar inmediatamente. Tengo que abrirle el vientre para sacarle parte del intestino que está infectado y que le provocará la muerte antes de 12 horas si no la opero. ¿Cuánto puedes pagarme, Chamulita?» 18 pesos, patroncito doctorcito. Pero no te das cuenta de que solamente el algodón, el alcohol y la gasa yo formada me cuestan más de 18 pesos, sin contar el cloroformo, que costará otros 10 pesos por lo bajo. Pero por el amor de Dios, doctorcito jefecito, yo no puedo dejar a mi mujer sufrir como a un perro. Óyeme, Chamulita, si Dios nuestro Señor pagara mi renta atrasada, mi recibo de luz, las deudas que tengo en la tienda, la carnicería, la panadería y la sastrería, entonces sí, podría operar a tu mujer, por el amor de Dios. Pero has de saber, Chamulita, que yo tengo más confianza en la platita y las buenas garantías que puedes darme que el amor de Dios, nuestro Señor. Él se ocupará de muchas cosas, menos de un pobre médico plagado de deudas. Estas deudas me las he echado encima para estudiar, y si no he podido pagarlas es porque aquí hay muchos médicos y pocos enfermos con alguna plata. Pero doctorcito, si usted no opera a mi mujer, se va a morir. Y si yo opero gratuitamente, me moriré de hambre, Chamulita. Todo lo que puedo decirte es que solo una operación como esta cuesta 300 pesos. Solo para demostrarte que no soy un malvado capaz de dejar morir a alguien, aun cuando sea la mujer de un indio ignorante, procuraré ayudarte. Te cobraré nada más que 200 pesos. Es un precio escandaloso y me expongo a que me echen de la sociedad por bajar tanto la tarifa. Así pues, te cobraré solamente 200 pesos, pero es necesario que me traigas el dinero a más tardar dentro de 3 horas, pues de otro modo la operación sería inútil. No voy a decirte cosas bonitas, ni a hacer una operación por el amor al arte. Si tomo tu dinero, te daré a cambio mi trabajo y devolveré la salud a tu mujer. Si no sale bien de la operación, no te cobraré. Esto es lo más que puedo hacer. Tú no regalas ni tu maíz, ni tu algodón, ni tus puercos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quieres que yo te regale mi trabajo y mis medicamentos? Mientras este diálogo tenía lugar, Marcelina permanecía tendida en un petate sobre el suelo del pórtico. Los indios que la habían transportado en la camilla se hallaban próximos y discutían en voz baja mientras fumaban sus cigarros. ¿Qué podían hacer? Aún reuniendo todo el dinero que poseían, no llegarían a juntar los 200 pesos, ni siquiera habiendo vendido todos sus borregos. En cuanto a Cándido, no sabía ni cómo ni dónde conseguir el dinero que le pedían. Habiendo fijado el precio de la operación y después de cerciorarse de que nadie más lo esperaba en el consultorio, el doctor tomó su sombrero, se lo puso y salió a la calle. Tenía necesidad de asegurarse de que las viejas cosas del pueblo se encontraban en su sitio habitual, pero sobre todo necesitaba saber si en las últimas 3 horas no había ocurrido algún acontecimiento digno de ser comentado en la cantina. Tal vez doña Adelina se habría dado cuenta al fin de que su marido pasaba 1 de cada 2 tardes en casa de la amable doña Pilar, cuya viudez alcanzaba apenas 4 meses. El hecho de que doña Pilar se regocijara con don Pablo
a pesar de ser este hombre casado, no era realmente lo más escandaloso del hecho. Lo deplorable era que para ello no hubiera esperado que corriera siquiera un año del duelo que debía guardar por la muerte de su esposo. Todo el pueblo, salvo doña Adelina, naturalmente, estaba enterado de las visitas vespertinas de don Pablo. Como en el pueblo nunca ocurrían cosas sensacionales y como lo único que podía comentarse era algún robo de vez en cuando, los vecinos esperaban ansiosamente el momento en que doña Adelina se enterara de que no era ni la preferida ni la única que tenía el derecho y el placer de consolarse con don Pablo de las tristezas de este pobre mundo. Si dos hombres se encontraban en la cantina, si dos mujeres se cruzaban en el mercado o conversaban delante de alguna puerta. Al cabo de breves consideraciones sobre la temperatura, llegaban a la obligada pregunta: ¿se habrá enterado al fin doña Adelina? Nadie juzgaba inmorales las visitas extraconyugales de don Pablo, porque todos tenían un espíritu bastante sano y normal para admitir que doña Pilar solo hacía uso de un derecho natural, y como nadie antes, don Pablo se había preocupado por consolar a la solidaria. Era él quien había jugado el papel providencial, y en el fondo de sus corazones todas las mujeres casadas de Jovel se regocijaban de que la plaza estuviera ocupada por un extraño y no por sus maridos. Los vecinos no esperaban el escándalo por amor al escándalo, pero deseaban ardientemente asistir a la escena que doña Adelina estaría obligada a representar para salvaguarda de su dignidad. Había, sin embargo, un punto negro. Era muy posible que ella estuviera enterada y que deliberadamente evitara el escándalo. En ese caso, toda esperanza de presenciar un acontecimiento trágico-cómico se desvanecía. Antes de ir a dar la vuelta por la plaza, el doctor pasó por la casa de don Luis, el boticario, su mejor amigo y socio, para desearle buenas noches. Cuando el médico y el boticario se entienden bien, los negocios son prósperos para ambos. Por el contrario, si no se entienden, los enfermos aumentan de peso y llegan a viejos, y las fábricas alemanas de productos farmacéuticos despiden a sus obreros. Cuando Cándido vio salir al doctor, volvió a preguntarse qué debía hacer. Decidió salir para ver hacia dónde se dirigía el médico. Ni por un momento se le ocurrió consultar a otro, pues sabía que todos coinciden en el capítulo de los honorarios. Había acudido a aquel porque era el que los indios del pueblo y el de los alrededores acostumbraban consultar. Los indios no cambian de curandero, más que cuando éste ha matado a alguno de ellos. Entonces ensayan otro hasta la muerte siguiente y así sucesivamente. Al cabo de pocos meses, se han recorrido ya todos los miembros del cuerpo médico y no queda más que volver al primero. Los indios eran los clientes predilectos de los médicos de Jovel, porque pagaban sobre la marcha sin que jamás se les concediera crédito. En el preciso momento en que el indio cruzaba el umbral del consultorio y antes de que el médico le dirigiera la menor palabra, el indio tenía que depositar su peso o sus 6 o 4 reales de acuerdo con la rebaja que el médico acostumbraba hacerle. Cándido había dejado a Marcelina tumbada en el pórtico al cuidado de sus amigos y se encontraba parado a la mitad de la calle, sin saber qué rumbo tomar. Obsesionado con el sufrimiento de su mujer, se dirigió instintivamente a la farmacia más próxima con la idea de que el boticario le diera algún remedio. Guardaba la esperanza de poder comprar con sus 18 pesos alguna medicina bienhechora. Al verlo entrar, don Luis le preguntó: ¿qué quieres, chamula? ¿Amoníaco o alcanfor? ¿De qué me servirá eso? Quiero algo para mi mujer que tiene un dolor muy fuerte en el lado derecho del vientre. Le expuso la situación. Cuando terminó, el boticario le dijo que él no tenía remedio alguno para un caso como ese. Era un hombre honrado. Por el relato de Cándido, se había dado cuenta del mal que sufría su mujer, y en su opinión, solo una operación podía salvarla. Pregúntale a un doctor, le dijo a Cándido. En aquel preciso momento entraba el doctor con la intención de que don Luis se enterara de los acontecimientos sensacionales que habrían podido ocurrir en las 4 horas
que hacía no se veían. Conozco al chamula, dijo el doctor. Su mujer está tendida en el pórtico de mi casa. Tiene apendicitis. Ya le he aplicado hielo al vientre, aunque ello no habrá de curarla. Si no la opero, morirá. Pero ¿cómo podré operarla si este chamula tiene solo 18 pesos? El boticario soltó una carcajada. Claro está, ¿cómo habría usted de operar por ese precio? Yo tendré que cobrarle bastante por el algodón, la gasa y el cloroformo. Ya se lo he explicado, dijo el médico. Pero dime, chamula, ¿no conoces aquí a nadie que te preste 200 pesos para salvar a tu mujer? ¿Quién habría de prestarme a mí 200 pesos? Contestó Cándido con una voz en la que no traicionaba ni su desesperación ni su emoción. Con una voz tan neutra que parecía significar, así es y nada puedo hacer. Podrías engancharte para recolectar café en Soconusco. El enganchador no se negará a prestarte los 200 pesos, sugirió el boticario. Cándido dijo sacudiendo la cabeza. No, yo no quiero ir al Soconusco. Allá hay alemanes. Ellos son los dueños de los cafetales. Son más crueles que las fieras de la selva y lo tratan a uno como a perro. Eso es imposible. Si yo fuera a trabajar a los cafetales, mataría a algún alemán a machetazos, si lo viera maltratar a uno de nosotros. Entonces, chamula, yo no veo la posibilidad de ayudarte, y tu mujer morirá. Ella morirá sin duda, patroncito, declaró Cándido, en tono tan indiferente como si se tratara de una extraña. Después, recargándose sobre el marco de la puerta, se pasó las manos por los cabellos y lanzó un escupitajo hacia la calle iluminada por unos cuantos faroles que hacían tristes guiños aquí y allá. Con los codos perezosamente recargados sobre el mostrador, pasándose el cigarrillo de un extremo a otro de la boca, el boticario lanza también miradas hacia la calle. Esta desemboca a la plaza y su oficina se encuentra justamente en un ángulo. La plaza está sombreada por árboles seculares de tupido follaje. Al oriente se levanta el Palacio Municipal, al norte la catedral, y los dos lados restantes lucen los aparadores iluminados de las tiendas más importantes del pueblo. El doctor se recargó sobre la caja. Sentía la necesidad de descansar de las fatigas de un día de trabajo. Lánguidamente recargó los codos sobre el mostrador y subió el pie derecho sobre un paquete que había llevado a la botica desde la mañana y que ni siquiera había sido desenvuelto. ¿Cómo va el asunto de doña Amalia?, preguntó el boticario. En realidad, don Luis se burlaba locamente de la salud de esa vieja señora, que jamás le había confiado ni la receta más sencilla, y si hacía aquella pregunta era solo por decir algo. Es un hecho curioso el de que la mayor parte de los hombres, cuando son conocidos entre sí, se sienten incómodos si no encuentran algún tema de conversación. Es por ello que cuando se reúnen dicen tantas tonterías que sus palabras resultan más vacías que las dichas por sus mujeres cuando comadrean. «¿Doña Amalia?», preguntó el doctor. «¿A cuál se refiere usted?». «A la que tiene un viejo cáncer en la matriz. Pues mire usted, si hubiera que dar crédito a las leyes científicas de la medicina y tener fe en las profecías de los mejores discípulos de Esculapio, haría ya 10 años por lo menos que doña Amalia debía estar bajo tierra. Sin embargo, ahí la tiene usted, con más energías que usted y yo juntos. Debe admitirse que los profanos tienen razón cuando dicen que la medicina está tan avanzada como hace 3000 años. Hablando francamente, yo opino lo mismo». El médico se preparaba ya a decir otras cuantas verdades filosóficas cuando fue interrumpido por la llegada de un hombre que surgió bruscamente de la oscuridad de la calle. «Ah, don Gabriel», exclamó el médico, «¿de dónde sale usted? ¿Vino usted a dar una vueltecita por el pueblo?». Don Gabriel se detuvo, vaciló un poco y al fin se decidió a entrar saludando. «Buenas noches, caballeros». Después, dándose un golpe en el ala del sombrero, se lo echó hacia atrás y dijo malhumorado: «Vaya un lío, nada más vine a cobrar los cheques de las monterías y resulta que don Manuel no tiene fondos suficientes». «¿Y no le puede dar él un cheque sobre su propio banco?», preguntó el boticario. «Naturalmente,
está dispuesto a hacerlo, pero lo que a mí me hace falta es dinero contante y sonante, y él no lo tendrá sino hasta dentro de 6 días. Hasta entonces tendré que esperar aquí. Eso será perder demasiado tiempo. Para reforzarle la moral, dijo el boticario, voy a hacer un coctelito de esos que solo nosotros los farmacéuticos sabemos preparar y que tienen la virtud de enderezarlo todo. Se metió a la rebotica, a la que él daba el nombre de santuario, y en donde trituraba las píldoras tóxicas y mezclaba los brebajes mágicos que le ordenaban los facultativos. ¿Qué espera ese chamula?, preguntó don Gabriel. Su mujer tiene apendicitis, es necesario operarla. Ya le he propuesto cortarle la tripa por 200 desgraciados pesos. Sin ello, está condenada. Pero ¿de dónde ha de sacar ese muchachito el dinero?, dijo el médico. Don Gabriel aparentó inmediatamente tomar un interés conmovedor en el caso del indio. ¿No conoces a nadie de la ciudad que te preste los 200 pesos? No, jefecito, a nadie, contestó Cándido, acentuando su respuesta con otro enérgico escupitajo. Después, aspira plenamente el humo de un cigarrillo y parece considerar el asunto definitivamente liquidado. Don Gabriel era buen cristiano y mejor católico todavía. Observaba religiosamente los preceptos bíblicos y prestaba servicios a su prójimo cada vez que se presentaba la ocasión. Óyeme, chamula, yo te prestaré esos 200 pesos y hasta 50 más, y fuera de trato te regalaré 2 botellas de aguardiente para que obsequies a los amigos que se prestaron a traer hasta aquí a tu mujer, porque no los dejarás volver sin mostrarles tu agradecimiento, ¿verdad? Cándido no sabía ni leer ni escribir. No daba impresión de ser ni más ni menos inteligente que la mayor parte de sus congéneres. En cambio, poseía una facultad más preciosa para la vida corriente que todas las ciencias. Tenía el don natural de discernir lo que podían ocultar las palabras de los hombres, y tenía una gran experiencia respecto a sus semejantes, y sobre todo respecto a los ladinos. Sabía sin temor a equivocarse jamás que si un ladino le ofrecía 1 peso, y él tenía la mala fortuna de aceptarlo, tendría que pagar por lo menos 10. Así pues, no tuvo que vacilar mucho antes de ir al fondo de la cuestión. Si ello es a cambio de trabajar en el Soconusco con los alemanes, yo no iré, no lo haría ni por 500 duros. En aquel instante el boticario salió de su santuario, agitando un extraño brebaje con un gran vaso, y guiñando los ojos como corneja enamorada dijo: «Caballeros, he aquí un cóctel que no olvidarán en una semana. Les doy mi palabra, y no les daría la receta ni por 25 pesos, para que tengan una idea de lo complicada que es. Bástele saber que contiene agua de rosas y una cantidad infinitesimal de benjú». Pero cuando don Gabriel se hallaba tratando algún negocio, ni la bebida más misteriosa del mundo podía distraerlo de la jugosa ganancia que vislumbraba. Un cóctel nuevo es regocijante, pero una ganancia sustanciosa reconforta el corazón. «¿A Soconusco con los alemanes?», dijo en tono de asombro. «Muchacho, manito mío, no se trata de cafetales. Aquellas gentes no saben pagar y se portan como brutos. Llevan toda la vida el fuete entre las manos y lo dejan caer sobre la espalda de los pobres indios que se mueren por ganar algunos desgraciados reales». «Tiene usted razón, patroncito, pero ¿dónde conseguiré esos 200 pesos si no es en los plantíos de café? Yo procuraré engancharte para las monterías, muchacho». Don Gabriel enrolla un cigarrillo con toda calma. «Ve a buscar a un fiador, sin duda lo encontrarás entre los amigos que transportaron a tu mujer. Dime cómo te llamas y en dónde vives para hacer el contrato inmediatamente. En cuanto lo hayas firmado, te daré los 250 pesos sin más trámite». «Harías bien en aceptar enseguida», dijo el boticario. «Ya el doctor te lo dijo. Es necesario quitarle a tu mujer el pedazo de intestino podrido antes de 2 horas. De otro modo, al amanecer, no te quedará más que enterrarla y serás viudo, y tus hijos se quedarán sin madre», agregó el médico que, como era natural,
no perdía de vista sus intereses. Aun cuando el cerebro de Cándido pasaba por una dura prueba, tratando de pesar los pros y los contras de la proposición de don Gabriel, no olvidaba que no era él el solo interesado en el asunto. Lo dicho por el doctor había llevado su pensamiento lentamente hacia su mujer y sus hijos. Se le presentaba un medio de salvación. Ese medio, al parecer, enviado por Dios y sus santos. ¿Podría él rechazarlo para evitarse una vida penosa sin cometer con ello un gran pecado? Si se negaba a afirmar, dejaría escapar el socorro providencial, condenado a muerte a la madre de sus hijos. Él sería su asesino, pero si aceptaba, pasaría largos años de trabajo en las monterías, lejos de su mujer, de sus hijos, de su tierra, y si a causa de su negativa su mujer moría, ¿quién podría salvarlo? Su conciencia no lo dejaría en paz. Noche y día el espectro de la muerte lo perseguiría y lo agotaría a reproches. Cándido trataba en vano de resolver el problema, en vano buscaba una salida. ¿Qué sería de su mujer y de sus hijos durante su ausencia? No los abandonaría, dejaría a Dios la responsabilidad de la muerte de su mujer. Pero Cándido no contaba con la marrullería de don Gabriel, que también había visto la salida por la que Cándido podía escapar. Así pues, se apresuró a cerrársela. ¿Quién te ha dicho que deberás abandonar a los tuyos, chamula?, dijo don Gabriel levantando las cejas con asombro. Yo nunca he dicho semejante cosa. Cándido se queda mirando a don Gabriel con la boca abierta y la mirada interrogante. Él no creía en milagros, por tanto, no había que considerar como tal el hecho de poder conseguir el dinero de la operación, pudiendo al mismo tiempo quedarse en su rancho en compañía de los suyos. ¿Cómo podía ser aquello? Evidentemente Cándido no podía comprenderlo con rapidez, era demasiado difícil. Además, antes de que tuviera tiempo de hacer cualquier pregunta, don Gabriel se había adelantado ya a decirle: «Es muy sencillo, chamulita, traerás a tu mujer y a tus hijos contigo a la montería». Cándido fue sorprendido por aquella solución, en la que ni remotamente había pensado. Comprendió enseguida que le sería imposible refutarla, puesto que venía a cerrarle la única salida que le quedaba. Por un momento le asaltó la idea de alegar que no podía dejar su tierra, pues ello sería perderla definitivamente. Pero sentía que aquel argumento no tendría valor alguno, puesto que don Gabriel le haría notar que nadie querría adquirir su tierra, ni aun cuando se la vendieran solo en 50 pesos, ya que aquello era un erial fácil de encontrar en cualquier momento, con la única obligación de pagar 50 centavos al catastro. Además, don Gabriel no le dejó más que un segundo para reflexionar. Inmediatamente le preguntó su nombre, el nombre del lugar en el que habitaba y el del amigo de quien elegiría como fiador. Hizo cuidadosas anotaciones en su libreta. Se desabrochó el cinturón de cuero que llevaba bajo la camisa y en el que guardaba su dinero, como lo hacen los comerciantes, los traficantes de ganado y los rancheros que viajan. Don Gabriel sacó del cinturón 50 monedas de plata, que contó y colocó en pila sobre el mostrador de la botica. Aquí tiene 50 adelantados. En cuanto al resto, yo me arreglaré con el doctor, a quien se lo entregaré mañana. ¿Está usted de acuerdo, doctor? Seguramente, dijo el médico, y dirigiéndose al boticario añadió: Don Luis, ¿quiere usted preparar esa receta enseguida? Y le tendió un papel sobre el que acababa de trazar algunos jeroglíficos. Perfectamente, dentro de 10 minutos tendrá usted todo en su casa. Y ahora, caballeros, al fin podremos hacer honor a este cóctel, en el que he empleado tanto trabajo y talento. Excelente, dijo don Gabriel, chasqueando la lengua después de vaciar su copa en un solo trago. Todavía queda, dijo don Luis, llenando las copas por segunda vez. Mientras los caballeros cantaban las excelencias del cóctel y de su autor, Cándido se ocupaba de colocar los 50 pesos entre los pliegues de su faja de lana roja. Hecha esa operación, se deslizó hacia el exterior sin despedirse de nadie y desapareció en la noche. Cándido encontró a sus amigos en el pórtico de la casa del doctor. Se hallaban agrupados, al parecer velando a Marcelina,
pero su silencio era tal que Cándido pensó que estaban durmiendo, aun cuando no era costumbre entre los hombres de su pueblo la de hallarse reunidos y permanecer en silencio mirándose entre sí estúpidamente. Por el contrario, cuando los indios del sur se reúnen, conversan interminablemente, hablan hasta bien entrada la noche, y cuando el sueño los vence, algunos suelen despertar cada media hora para hacer comentarios sobre los que duermen. Al día siguiente apenas abren los ojos, empiezan a mover la lengua con gran soltura. Solo cuando van de marcha, cuando trabajan o están en presencia de algún extraño, los indios se encierran en un mutismo obstinado, feroz, y que da la impresión de que se encuentran privados del uso de la palabra o de que están embrutecidos. Cándido se aproxima al grupo a la pobre luz de una lamparita de petróleo que desde una ventana alumbra el patio. Distingue con dificultad a los hombres, se aproxima a ellos tropezando y se da cuenta de que forman un círculo alrededor del cuerpo alargado de su mujer. Inmediatamente comprende que algo ha ocurrido. Se sienta al lado del primer indio con el que tropieza, lo toca ligeramente en el hombro y le pregunta con voz débil: ¿A qué hora me dejó? Hace más o menos media hora. Despertó y empezó a quejarse horriblemente. Enseguida preguntó: Cándido, mi marido, ¿dónde estás? Después se estiró y murió. Si tú deseas leer el libro completo, puedes asistir a la sala Braille con apoyo del equipo Sara.